Hola, buenas tardes. Mi nombre es Octavio Bértola y les voy a dar la clase de plantas de interés toxicológico. Eh, Analia me pidió si por favor podía adelantarles la clase, así que bueno, por eso es que se las voy a mandar grabada y bueno, hago esta aclaración porque cuando nos encontramos con alcoholes agudos, alcohol agudo, habíamos quedado en otra cosa. Así que bueno, dicho esto, voy a compartir la pantalla para compartirles la presentación. Bien. Y para arrancar, como forma de introducción, ¿sí? Algo que me parece importante que podamos empezar a pensar es que la planta va a contener un montón de sustancias químicas distintas que van a producirse como un fenómeno de presión biológica en el intento que va a tener la planta para lograr subsistir, ¿sí? Y competir contra otros seres vivos o distintas cuestiones ambientales, climatológicas, que bueno, van a poner en juego la subsistencia de la planta, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de prevalecer, la planta pone en mecanismo distintas vías biosintéticas para producir sustancias que puedan disuadir la intención de que puedan ser comidas o utilizadas por otros seres vivos. ¿Sí? Y esto lo que nos va a dar es la posibilidad de encontrar gran cantidad de sustancias formando parte del vegetal. Entonces, algo que vamos a pensar es que en general no va a haber una única sustancia, sino que pueden haber varias sustancias y que a la vez dependiendo de qué parte del vegetal sea la que se utilice, si es que es un fruto, una flor, el tallo, una hoja, la raíz, vamos a encontrar distintas concentraciones de principios activos que van a modificar el riesgo de toxicidad. Y además de esto, en relación con distintos determinantes ambientales, también esto va a modificar la producción, el estado metabólico de la planta, y con esto también poder afectar su capacidad de generar algún tipo de daño. Eh, para pensar un poquito la epidemiología, la verdad que las intoxicaciones por plantas es algo que no es tan común de encontrar, ¿sí? O sea, la prevalencia es del 0,6 al 2% de las intoxicaciones en general, pero cuando pensamos en intoxicación por plantas o, o exposiciones a plantas que lleven a una consulta en un centro de salud, sí vamos a encontrar que la población que tiene mayor riesgo de producir algún tipo de fenómeno clínico son los niños, ¿sí? Particularmente los menores de 6 años, que esto tiene que ver con el peso, ¿sí? El volumen de distribución que van a tener los chicos, por eso es que siempre los pensamos como más susceptibles que los adultos. Y en general los cuadros clínicos suelen ser autolimitados y no revestir una gran gravedad, ¿sí? Y, y recordándolo al padre de la toxicología, que es Paracelso, ¿sí? Esta frase célebre que él logró inmortalizar, que dice, nada es un veneno, todo es un veneno, la diferencia está en la dosis, ¿sí? Y pensando en un vegetal, ¿sí? Esto es lo que
Con esto podemos pensar que usando un vegetal, en función de la dosis podemos tener una medicina o podemos tener un veneno muy potente, ¿sí? Y la dosis va a marcar esa diferencia. Las plantas se las puede utilizar con distintos fines, ¿sí? Medicinales, que ya comentaba algo anteriormente, dentro del uso que se conoce como folclórico, incluye gran cantidad de hierbas, yuyos, para aliviar o sanar distintas dolencias. Bueno, el uso alimentario, ¿no? Los vegetales que se utilizan sin duda para alimentarse, fuentes de vitaminas, imprescindibles para la vida. El uso alucinógeno, donde acá vamos a encontrar los usos ancestrales con fines religiosos o para distintas fiestas de relevancia en la maduración de los integrantes de distintas tribus, ¿no? Como la maduración o pasar de ser un niño a ser un adulto o un guerrero en general. Todos estos hitos eh, se suelen acompañar con el uso de alguna sustancia alucinógena, y hoy en día también otro uso que solemos encontrar tiene que ver con el recreativo. Y por último, el uso ornamental, que lo que incluye es el uso de las plantas como forma de decorar o de incluir dentro de los ambientes hogareños. Cuando pensamos en el uso medicinal de las plantas, hay determinadas formas de nomenclar distintos efectos terapéuticos. Cuando se habla de que la planta tiene un efecto carminativo, lo que se está diciendo es que tiene un efecto sobre el meteorismo, es un efecto antiflatulento. En general tiene que ver con reducir la tensión superficial del gas en el tubo digestivo y de esta forma disolver este, el, la producción de gas, las burbujas, ¿no? El efecto emenagogo, que esto implica tanto favorecer la producción de la menstruación como poder producir un aborto. El efecto colagogo, que tiene que ver con favorecer la contracción de la vesícula biliar, y el efecto colerético, que tiene que ver con aumentar la producción y excreción de bilis a partir del hígado. Bueno, y pensando en un paciente que se evalúa por la exposición a un vegetal, algo de lo que vamos a tratar de recabar en la anamnesis es información con respecto al tiempo o la latencia desde la ingesta hasta la consulta, y desde la ingesta hasta la aparición de síntomas, ¿sí? O sea, si son síntomas de inicio temprano, tardío, que eso ya nos va a marcar como una primera aproximación, ¿no? En general los síntomas tempranos suelen tener que ver con fenómenos de irritación a nivel de la mucosa del tubo digestivo, que ya en el lapso de la primera media hora suele producir algún tipo de efecto clínico. En cambio, ya cuando los síntomas tardan algunas horas en aparecer, esto tiene que ver con que ya hay una absorción del principio activo y una distribución hasta que alcanza su sitio de acción. Después vamos a tratar de poder recabar información sobre la cantidad que fue ingerida y la forma en la que se lo preparó, ¿sí? Con esto, algo que vamos a tratar de distinguir es entre si, por ejemplo, al preparar el vegetal se realizó una infusión en donde primero se calienta el agua, que puede llegar hasta el punto de hervor, pero una vez que se logra llegar a este punto, se retira de la fuente de calor, y ahora sí esta agua caliente
se combina con el vegetal seco para generar justamente la infusión, se lo infusiona algunos minutos. A diferencia de lo que es un cocimiento, en donde acá sí al vegetal se lo somete a calor junto con agua y queda en ebullición durante un tiempo, eh, dependiendo qué vegetal sea el que estemos evaluando, vamos a de pronto encontrar que va a haber vegetales que con, con el cocimiento van a inactivar sus principios activos. Por ejemplo, las toxoalbúminas del ricino, con el calor se desnaturalizan y dejan de tener efecto. Pero, por ejemplo, si se piensa en la mescalina que se extrae del Trichocereus, se necesitan gran cantidad de horas de cocimiento para que se logre extraer la mescalina y se libere para poder ser absorbible. Así que sin este cocimiento no se podría obtener un efecto, ¿sí? Este, Así que dependiendo qué vegetal y qué forma de preparación obtuvo, va a poder aumentar o disminuir o hasta eliminar su toxicidad. Y bueno, qué parte de la planta fue ingerida, que esto ya lo había mencionado anteriormente. Después tratar de poder hacer un diagnóstico botánico, o sea, poder identificar qué vegetal es. En general hace falta un especialista para poder identificar a la planta. Nosotros solemos consultar para lograr esto a la gente de farmacobotánica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Nos suelen ayudar mucho para la identificación de vegetales. Eh, y después con respecto al cuadro clínico, algo que es importante es iniciar rápidamente el tratamiento, o sea, no esperar a tener un diagnóstico botánico, ¿sí? Y como ya hablamos previamente de que en general el vegetal tiene una mezcla de principios activos, algo de lo que vamos a intentar hacer es poder clasificarlo dentro de un síndrome toxicológico, ¿sí? Si es un cuadro sedativo, si es un cuadro de excitabilidad, una acidosis metabólica, un cuadro neurológico, para poder tratarlo en forma sintomática, ¿sí? Con respecto al tratamiento y el soporte, va a estar basado en los síntomas, como ya hablamos anteriormente. Vamos a pensar, como siempre, que nos vamos a parar frente a un paciente intoxicado si estamos en un tiempo o con un tóxico posible de ser decontaminado, y entonces realizar alguna medida de rescate, como puede ser un lavado, el carbón, eh, y pensar si existe la posibilidad de algún antídoto. En general hay pocos vegetales que tengan antídotos específicos que podamos utilizar, por eso es que en general pensamos que los tratamientos son de soporte y de sostén en relación con los síntomas que presente el paciente. Una, una forma que me gusta poder utilizar a la hora de pensar las intoxicaciones por vegetales es pensarla desde los principios activos. ¿Qué tipo de principios activos podemos encontrar en los vegetales? Y esto tiene que ver con las distintas rutas biosintéticas que van a tener las plantas para producir estas sustancias químicas. Y desde este punto de vista podemos clasificarlos como alcaloides, ¿sí? Los alcaloides son sustancias de origen vegetal que tienen la particularidad de tener grupos nitrogenados, en general se producen a partir de aminoácidos, suelen tener un pH alcalino porque suelen tener algún grupo amino terminal, y en general suelen ser sustancias que interactúan con circuitos neurobiológicos, así que al interactuar con receptores
suelen ser sustancias que en muy pequeña cantidad producen efectos muy potentes. Eh, bueno, podemos encontrar glucósidos en donde va a haber un azúcar unido a otra molécula, que puede ser un grupo cianuro o un glucósido esteroideo. Pueden ser terpenos o resinas, pueden ser péptidos, proteínas o lectinas, o fenoles y fenilpropanoides, que van a ser sustancias bastante más desarrolladas. Con respecto a los alcaloides, bueno, ya los definimos hace un rato, hay una gran cantidad de alcaloides que podemos identificar, la morfina, de la dormidera o Papaver somniferum, que es la planta del opio, la ergotamina y el LSD, que se produce, en realidad, si bien no va a ser producida por la planta, va a ser producida por un hongo, ¿sí? Que ya forma parte de otro tipo de reino, que es el Claviceps purpúrea, que parasita al centeno. Eh, la contina, del acónito, la atropina y la escopolamina que vamos a encontrar en las brucmancias o como en esta foto, ¿no? En las daturas tramonio, la nicotina, la planta de tabaco, la cocaína, que es la benzoileconina proveniente de la planta Erythrocylon coca. Los glucósidos, que van a ser entonces estos azúcares que pueden estar unidos a un esteroide cardiogénico, que pueden ser digoxina o digitoxina, o glucósidos cianogénicos como la amigdalina, que en general estos los vamos a encontrar en las semillas de algunos frutos como manzanas, duraznos, en las uvas, lo podemos encontrar en la mandioca. En general, cuando pensamos en glucósidos cianogénicos o en amigdalina propiamente dicho, eh, es raro encontrar, al exponerse con este tipo de sustancias, encontrar una intoxicación aguda por cianuro, pero sí la exposición crónica, repetida de estas amigdalinas sí pueden generar trastornos crónicos como ambliopía o polineuropatías atáxicas como la que se produce con la mandioca, ¿sí? Que que aparecen cuando hay ciertas formas de nutrición muy restrictivas donde son a base casi exclusivamente de algún tipo de vegetal como la mandioca. Cuando pensemos en terpenos y en resinas, en general es lo que solemos llamar como aceites esenciales, ¿sí? O sea que son sustancias bien lipofílicas, que van a tener un buen alcance al sistema nervioso central y que suelen eh, interactuar con distintos canales iónicos, que a veces por estos mecanismos es que suelen producir eh, parte de sus mecanismos de acción o sus efectos, en realidad, mejor dicho, pero en general lo que solemos encontrar es que producen depresión de las funciones, ¿sí? Tanto neurológicas como cardiovasculares, hipotensión, una taquicardia refleja, en casos graves un colapso circulatorio, producen irritabilidad a nivel de la vía aérea, pueden producir alguna alteración a nivel renal, en casos graves necrosis tubular, y pueden producir deterioro de las funciones neurológicas y en casos graves llegar a producir hasta convulsiones. Algunos aceites esenciales que podemos encontrar es el alcanfor, ¿sí? Que en general el alcanfor está contraindicado utilizarlo en menores de 6 años por el riesgo de poder producir convulsiones en estos infantes. La alilina del ajo, ¿sí? Que es un antiagregante y un hipotensor. Tucona, que se encuentra en el ajenjo, ¿sí? Que es parte de este principio activo que
que puede llegar a producir alguna alteración sensoperceptiva, es este efecto alucinógeno que se le describe al ajenjo. Bueno, los cannabinoides, los ginkgólides de ginkgo biloba, ¿sí? Que producen cierto efecto leve, excitatorio, el anetol que se encuentra en el anís estrellado. Cuando pensamos en proteínas, péptidos y lectinas, eh, estas sustancias pueden llegar a ser neurotóxicas, hemaglutininas y producir trombosis o hemólisis, no ser irritantes y producir efectos catárticos. La, la ricina, que es el principio activo que se encuentra en la planta del ricino, que ya vamos a ver, es una toxoalbúmina bueno, que es altamente tóxica y mortal. Y por último, los fenoles y fenilpropanoides. Podemos encontrar distintos tipos, cumarinas, como la hidroxicumarina de la ruda, los taninos, que pueden, en algunos casos, producir precipitación de algunas vitaminas hidrosolubles y afectar la absorción de estas vitaminas, o los flavonoides, tan valorados por el efecto antioxidante, ¿sí? Que se encuentran en distintas frutas. Bueno, y este cuadrito lo que intenta es agrupar algunas de las hierbas que se suelen utilizar en forma de infusión, con algunos fines medicinales. La malva es un descongestivo, se lo utiliza como laxante y antitusivo. Eh, se la suele utilizar como enema, se suele utilizar una infusión, un té de malva, y esto se pueden hacer baños de asiento en una palangana. Esto suele utilizárselo mucho para la descongestión de las venas hemorroidales cuando se inflaman y se dilatan y producen molestia o a veces hasta dolor si hay alguna trombosis hemorroidal. En grandes cantidades pueden producir hipotonía general y somnolencia. La manzanilla se la utiliza como un digestivo, levemente sedante, suele tener un uso para mejorar o aliviar parte de los síntomas del síndrome ácido sensitivo. Se utilizan las flores de manzanilla, el principio activo es el charmusuleno, y en grandes concentraciones también pueden producir hipotonía general y somnolencia. La pasionaria, que se la utiliza como un sedante, y para aliviar el malestar gastrointestinal. Se pueden utilizar en formas de dulces, refrescos, se usan las hojas y las flores, y puede ser tanto en infusión como en cocimiento. El principio activo es el armano, y también produce hipotonía, somnolencia, y en grandes concentraciones puede llegar a desarrollar convulsiones. El póleo también como digestivo, carminativo, a veces se lo utiliza también para aliviar cierta inflamación a nivel de las vías aéreas. Eh, Se puede utilizar las hojas en cocimiento o en infusión. El principio activo es la pulegina y también produce hipotonía general y somnolencia. El tilo se utiliza por su efecto sedativo. Se utilizan las flores de tilo en infusión o cocimiento. Tiene mucílagos y farsenol. También produce hipotonía general y somnolencia. Bueno, el paico es otro de las plantas de uso folclórico. Es una planta perenne, puede llegar a tener un poco más de 1 metro. Las hojas son esas hojas alargadas, lanceoladas, con flores verdes. Eh, Se suele utilizar con dos fines, ¿sí?
un fin antihelmíntico porque tiene ascaridiol como uno de sus principios activos, que sirve para eliminar algunas lombrices intestinales, y también como digestivo, a veces para curar el empacho, para después de la comida. Eh, la infusión va a tener mayor toxicidad porque cuando pensamos en paico, hay algunos de los principios activos que se desnaturalizan en un cocimiento, así que, bueno, la infusión podría llegar a albergar mayor cantidad de principios activos. Además del ascaridiol vamos a encontrar alcanfor, que ya hablamos, salicilato de metilo, ¿sí? Que al pensar en un salicilato vamos a pensar que esto puede llegar a producir una acidosis metabólica, ¿sí? Recordemos que los salicilatos afectan y desacoplan la fosforilación oxidativa y por este mecanismo favorecen la glucólisis anaeróbica y la producción de lactato. Saponinas, que las saponinas suelen producir la coagulación de proteínas, y justamente al pensar que parte de los fenómenos de digestión requieren de proteínas que degraden las macromoléculas, al precipitar y coagular estas proteínas, generan trastornos en la digestión con mala absorción y inflamación, diarrea. Eh, bueno, dentro de la clínica podemos encontrar náuseas, vómitos, diarrea, sanguinolenta, invaginación intestinal, efectos depresores del sistema nervioso central, ataxia, convulsiones, neuritis óptica, sordera, afección miocárdica, edema agudo de pulmón, hematuria, insuficiencia hepática, deshidratación, acidosis metabólica. ¿Sí? El tratamiento es sintomático y nada, quería aprovechar para volver a recordar esto que les dije al principio, ¿no? Dependiendo de la dosis, este, una planta puede ser una medicina o un veneno, ¿sí? Porque de pronto algo de lo que parecía que se lo utilizaba para aliviar empeoraría, ¿no? Y esto depende de la dosis. El senecio, eh, el senecio tiene uno de los alcaloides que se los considera desde un punto de vista biosintético y evolutivo de los más desarrollados, ¿sí? Porque son de los más complejos en poder en ser producidos, son alcaloides pirrolicidínicos que tienen la particularidad de ser metabolizados a nivel hepático, produciendo pirroles, que son compuestos altamente tóxicos porque producen alquilación a nivel del ADN, y esto lo que va a generar son alteraciones en el material genético, ¿sí? Pudiendo producir daños irreversibles, necrosis. Eh, en los cuadros agudos por ingesta de gran cantidad puede producirse necrosis centrolobulillar, y en cuadros crónicos donde la ingestión es en pequeñas cantidades, se pueden encontrar cuadros como trombosis de las venas suprahepáticas, desarrollando posteriormente cirrosis. Estos cuadros están descritos en animales de pastoreo, ¿sí? O sea, más a nivel veterinario, que pueden llegar a encontrarse estos vegetales, alimentarse animales de gran tamaño, que por lo tanto necesitan cantidades mayores para tener una toxicidad aguda, pero que sí es suficiente para producir este daño crónico. En la clínica va a haber hepatomegalia, ascitis, ictericia, un cuadro de cirrosis. Y en cuadros agudos, obviamente, evolucionar a una hepatitis fulminante. El tratamiento propuesto es la N-acetilcisteína para intentar reducir parte del estrés oxidativo que se genera eh, en todo este fenómeno de inflamación hepática, ¿sí? A intentar eh,
que una vez que se termine de metabolizar, se produzca un fenómeno de reparación que logre la supervivencia del animal o la persona, bueno, si pensamos en humanos. Bueno, cicuta o falso perejil, este, esta planta, como vemos en la foto, tiene unas hojas que son muy parecidas al perejil, que se usa con fines alimentarios, ¿sí? Gastronómicos, es un aromatizante muy común para usar en la comida. Pero cuando pensamos en la cicuta, en realidad, si bien es visualmente muy parecido, tiene la particularidad de tener un olor muy intenso y desagradable que ya en principio alerta un poco sobre sus cualidades, ¿no? Para poder ingerirlo. El que lo frota o el que lo corta ya rápidamente va a sentir una sensación desagradable que de alguna forma está avisando que esto es peligroso, ¿no? En general la naturaleza suele tener estas formas, los colores brillantes, ¿no? O los olores rancios, suelen advertir que esto no es tan inocente. La cicuta tiene como principio activo la cicutoxina, produce bloqueo de canales de potasio, y algo que lo que va a generar es una parálisis muscular de tipo despolarizante, como un curares, que lleva a la insuficiencia respiratoria por la parálisis muscular y a la muerte. Eh, en general, cuando se le ingiere, rápidamente produce algunos efectos neuropáticos como irritación, ardor a nivel de la boca, puede producir náuseas, vómitos, dolor epigástrico. Esto puede evolucionar hacia mareo, salivación, bradicardia, hipotensión, aumento de secreciones, un cuadro que pareciera estar más relacionado con los síntomas colinérgicos, pero luego evoluciona con midriasis, fasciculaciones musculares, puede llegar a producir rhabdomiólisis y posteriormente a la parálisis muscular ascendente y convulsiones. En estos casos se podría utilizar carbón activado seriado y bueno, en el caso de que se evolucione hacia la parálisis, el soporte respiratorio para evitar la insuficiencia respiratoria. ¿Sí? La cicuta fue inmortalizada en la historia porque fue el veneno con el que se lo condenó a Sócrates a la muerte, y este cuadro un poco lo que intenta es recordar eh, cómo Sócrates fue acompañado por todos sus discípulos, ¿sí? Luego de tomar este brebaje que lo iba a llevar a la muerte, ¿no? Que hay un relato de cómo él va perdiendo la sensibilidad de los pies y esto va evolucionando hacia las piernas hasta que se desvanece y muere. Anís estrellado, que es el Illicium verum, eh, el anís estrellado se lo suele utilizar mucho en la cocina, por el olor, el sabor a anís, que es muy perfumado, es muy común en lo que es eh, la gastronomía relacionado a las cosas dulces, ¿no? Es un árbol que tiene flores amarillas, y los frutos tienen esta forma estrellada de 8 brazos con semillas en su interior. Uno de los usos tiene que ver, o algunos de los usos tienen que ver con el efecto carminativo, el antiespasmódico, como expectorante, o como un bálsamo. Tiene como principios activos el anetol, además tiene alfa-pirenos, tiene taninos, tiene saponinas y tiene veracinatinas. Eh, la clínica tiene que ver con cuadros de excitatorios,
que luego pueden evolucionar hacia la depresión del sistema nervioso central y convulsiones. Esto tiene que ver con que hay algunas veracinatinas que tienen efectos antagonistas de los receptores GABA, o sea, actúan como inhibidores competitivos eh, por una similitud estructural y esto lleva a, bueno, a este efecto excitatorio. En los lactantes puede producir cólicos abdominales, diarrea, deshidratación, dolor hepatorrenal, insuficiencia renal aguda, y, y dentro de los vegetales de uso folclórico es uno de los más difundidos, ¿sí? El anís estrellado como carminativo, o sea, como antiflatulento, y, y este sí suele ser uno de los que capaz solemos encontrar con un poco de más frecuencia en las guardias pediátricas, en donde alguna abuela le dio una mamadera de té de anís estrellado porque el bebé estaba con cólicos y con mucho malestar y mucho llanto, muy irritable, y de pronto evoluciona con una gastroenteritis este, que, que evoluciona con hiporreactividad y a veces acidosis metabólica con ácido láctico elevado. Esto en general tiene que ver con la deshidratación, la gran deshidratación que produce hipoperfusión, ¿no? Esta acidosis metabólica con aumento del lactato. El tratamiento se puede utilizar un lavado gástrico con una solución albuminosa. Eh, esto eh, ayuda a precipitar las saponinas, que son las que van a generar esa gran irritación en el tubo digestivo, con esta gastroenteritis tan severa en el lactante. Eh, pero el tratamiento suele ser sintomático, suelen en general mejorar de 24 a 48 horas, pero en general en las 24 horas ya suele mejorar el estado general y el estado ácido base del paciente. Y algo que es importante poder diferenciar es el anís estrellado chino, ¿sí? Que es el que llamamos el Ilisum verum, del Ilisum anisatum, que es el anís estrellado japonés, que ya a simple vista se ve que si bien tienen ambos forma de estrella, el anís estrellado japonés es más irregular, por momentos hay algunos que son curvos, eh, y que este sí tiene mucha mayor toxicidad eh, y suele ser el causante de algunos brotes de intoxicación por anís estrellado, que justamente tuvo que ver con la comercialización de esta forma de anís japonés y no el clásico anís estrellado chino. El palam palam, que es la planta de Nicotiana glauca, es una planta rastrera que se encuentra a nivel domiciliario, se encuentra en las ciudades, es muy común de poder verla y suele tener la particularidad de crecer en alguna grieta que hay en la pared de alguna casa abandonada, o en algún lote en donde este, se demolió y de pronto empezaron a crecer un montón de plantas y el palán palán es una planta que solemos encontrar con bastante facilidad en la ciudad con solo prestar atención. Dentro de los usos folclóricos que se le reconocían, se le usaba para madurar abscesos o forúnculos, ¿sí? Esto no, obviamente no se ingiere, sino que con, con un mortero se machaca la hoja y eso se coloca como una forma de compresa sobre la zona inflamada, este,
para que la nicotina, que es el principio activo que va a tener esta planta, ayude a madurar ese forúnculo. Eh, Igual además de nicotina tiene otros principios activos como la pirrolidina, la piperidina. Este, en grandes cantidades puede generar inflamación y dermatitis, ¿sí? Este, y cuando pensamos la ingestión, o sea, los efectos sistémicos, van a estar relacionados con los receptores nicotínicos, sin duda, y algo este, que no tenemos que olvidar es que la placa neuromuscular este, funciona con receptores nicotínicos, así que vamos a encontrar síntomas que inicialmente sean gastrointestinales, algún síntoma simpático-mimético, midriasis, taquicardia, pero que esto luego evolucione con fasciculaciones, debilidad muscular y puede llegar hasta la parálisis. También podemos encontrar convulsiones. El año pasado no, si no me equivoco fue el anterior, recibimos una paciente, una chica de 40 años, que trabajaba como personal doméstico en una casa particular que tenían una huerta hidropónica acá en el barrio de Palermo. Y bueno, consulta porque tuvo un cuadro eh, de parálisis muscular generalizada, hizo un paro respiratorio, que, que bueno, la verdad que fue todo muy confuso, que fue lo que le pasó. Este, y bueno, cuando a las horas viene el empleador muy preocupado, nos cuenta que sospechaba que pudiera estar relacionado un vegetal, y nos trae las hojas de ese vegetal, y nos cuenta que él el día anterior lo había comido pensando que era espinaca, y que se había mareado mucho cuando lo comió, que le cayó muy mal, este, y que la verdad que no entendió muy bien qué era lo que le pasaba, pero bueno, no le dio importancia porque los síntomas se dieron, y al día siguiente vuelven a utilizar este vegetal, pero en esta oportunidad era la esposa de este señor con la empleada, y ambas dos empiezan con un cuadro de malestar, de mareos, donde este, la esposa de este señor empieza a tener vómitos, ¿sí? Y la empleada empieza a sentir gran cantidad de náuseas, pero no logra vomitar, y evoluciona con un cuadro de sudoración, de salivación, de rubicundez, que posteriormente, bueno, llaman a la ambulancia, la van a ver. El primer médico que la ve en realidad sospecha de que era un cuadro conversivo, así que le da una benzodiazepina y le dice que se tranquilice, y le da pautas de alarma. Y a las 2, 3 horas empeora este cuadro, y ya cuando la va a ver nuevamente una ambulancia, la encuentra con dificultad respiratoria, la traslada, y cuando ingresa a la guardia ingresa con un paro respiratorio, que, que además hizo un cuadro de una injuria miocárdica, una gran elevación de troponinas, con un atontamiento miocárdico. eh, y bueno, pudimos diagnosticar que todo este cuadro fue una parálisis muscular por la nicotiana glauca, por el efecto nicotínico, ¿sí? Esta paciente se la logró extubar a las 6 horas posteriores, ¿sí? Eh, y la debilidad muscular tardó algunas horas más en ceder por completo,
Y esa injuria miocárdica, o en realidad ese atontamiento miocárdico, tardó aproximadamente un mes y medio en recuperar la motilidad parietal habitual, que justo por suerte tenía un ecocardiograma reciente, así que bueno, pudimos tener un control previo para poder encontrar esa recuperación. Bueno, Ricino communis, ya les había adelantado que esta planta tenía como principio activo una toxoalbúmina, que era la ricina. Es una planta arborescente, también es bastante común de encontrar en la ciudad. Esta se suele encontrar en general al costado de las vías del tren. eh, el predio del Hospital Muniz está lleno de ricinos. Eh, el Hospital de Clínicas también tiene ahí, en algunas partes donde hay algunos vegetales, tiene plantas de ricino. Y, y cuando pensamos en ricino y en realidad en toxicidad, lo que vamos a pensar es en las semillas de ricino que tienen esta toxoalbúmina a nivel de la corteza de la semilla, ¿sí? Por eso que uno de los usos que tiene el ricino es el aceite, que es el aceite de ricino, o aceite, este aceite se lo suele utilizar como catártico. Iba a decir aceite de castor, pero después dudé si se lo llamaba aceite de castor. Me parece que me estoy confundiendo, así que por eso mismo que me inhibí en lo que les iba a decir y me trabé. Bueno, este aceite se lo suele cocinar para desactivar eh, para poder desactivar las toxinas que contiene. Son termolábiles y por lo tanto poder después posteriormente deglutirlo. Eh, para poder absorber a esas toxinas es necesario que la semilla se mastique, o sea, tiene que romperse la cutícula, que es el recubrimiento de la semilla, o sea que si uno come una semilla entera, probablemente no tenga mayor toxicidad, pero si la mastican son altamente tóxicas. Este, Podemos encontrar como síntomas náuseas, vómitos, una gastroenteritis que puede llegar a ser sanguinolenta, gran deshidratación, cuadros neurológicos con somnolencia, convulsiones, puede producir hemólisis, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y también algunos cuadros alérgicos que no tienen que ver tanto con la ricina, sino con la ricinina, que es este otro principio activo que vamos a encontrar, pero obviamente de muchísima menor toxicidad. Eh, la ricina va a actuar como inhibidor de la síntesis proteica, ¿sí? Que cuando pensamos en sustancias que inhiben la síntesis proteica, sin duda pensamos que son sustancias altamente tóxicas y que producen cuadros que pueden llegar a ser mortales. Eh, Algo que se podría hacer para evitar o reducir la toxicidad es utilizar carbón activado seriado. El tratamiento es sintomático. Esta es la toxina que tiene dos subunidades, una subunidad alfa y otra beta, que justamente lo que van a hacer, este, la subunidad beta es identificar ciertas glicoproteínas y glicolípidos a nivel de la membrana celular. Esto va a favorecer el ingreso de la toxina al citoplasma, y una vez en el citoplasma, la subunidad alfa lo que va a hacer es inhibir al ribosoma, porque lo que va a hacer es inhibir el sitio de ingreso de los aminoácidos. Entonces va a interrumpir la elongación del oligopéptido, ¿sí? que se está produciendo, y de esta forma interrumpe la síntesis proteica. Hay un caso
fue policial, conocido de un periodista que era búlgaro, este, que fue asesinado, no quiero mentirles, pero creo que fue en el Reino Unido, eh, y que lo que utilizó fue un extracto de la semilla del ricino, y que la forma peculiar que utilizó para poder envenenarlo fue un dispositivo que era como si fuese un arma de fuego que se encontraba dentro de un paraguas, y de esta forma logró disparar este paraguas y inocularle el extracto de ricina y producir esta intoxicación con esta acidosis metabólica severa que le causó la muerte. Bueno, con respecto a las solanáceas, son un grupo de vegetales que vamos a encontrar al tomate, las papas, berenjenas, las moras, que van a tener como principio activo las solaninas. La solanina va a encontrarse dentro de en estos vegetales, estos frutos, y a medida que se va produciendo la maduración del fruto, se van degradando, pero cuando uno ingiere alguno de estos vegetales en un estado inmaduro, lo que va a hacer es ingerir gran cantidad de solaninas. Las solaninas tienen efecto anticolinérgico, así que lo que va a producir es un síndrome anticolinérgico. Además genera irritación y produce ardor en la boca, faringe, gastroenteritis, y después dentro del cuadro colinérgico, obviamente que la midriasis, sequedad de boca, enrojecimiento cutáneo, puede llegar a producir alucinaciones y delirium, estupor, coma. El tratamiento es sintomático. Este, Uno de los ejemplos de estas solaninas es este vegetal que se lo conoce como revientacaballos. Parecen tomates cherry, pero no lo son, y son altamente tóxicos porque tienen gran cantidad de solaninas. Acónito es un vegetal que ya lo habíamos hablado, que estaba dentro de los alcaloides, que en este caso va a ser la aconitina, el principio activo. Es una planta de origen asiático. En la medicina china solían utilizar al acónito como un analgésico, y hoy incluso podemos encontrarlo a veces en los supermercados chinos. Se encuentran como unos parches que se utilizan este, para efecto analgésico, parches para el dolor muscular, que, que tiene todo escrito en chino, o sea que no se entiende nada, pero si de pronto con el teléfono utilizan el traductor de Google, van a encontrar que dentro de los principios activos tiene aconitina. La aconitina va a actuar en canales de sodio voltaje dependientes, y lo que va a producir es alteraciones a nivel neurológica y miocárdica, obviamente como todas, principalmente va a afectar las células excitables, los va a mantener permeables, y esto va a generar una gran despolarización. Eh, Son altamente tóxicos, tiene una dosis letal 50 de 2 a 5 miligramos, y la mayor concentración se encuentra a nivel de la raíz del acónito. Una cucharadita de raíz de acónito es una dosis mortal. Dentro de la clínica vamos a encontrar náuseas, vómitos, cialorrea, diarrea, dolor abdominal. Puede producir hipotensión, palpitaciones, bradicardia, arritmias, y a nivel neurológico, parestesias, ataxia, debilidad generalizada, como síntoma leve, mareos. Y el tratamiento va a ser de soporte. Se puede utilizar atropina si produce algún cuadro de bradiarritmia.
En cambio, si el cuadro tiene que ver más bien con una taquiarritmia, como una taquicardia ventricular, vamos a utilizar amiodarona o lidocaína. Y, y en general, los pacientes que no evolucionan con cuadros de gravedad, suelen metabolizar y eliminar rápidamente los principios activos, y el alta suele ser en las 24 horas. Bueno, la azalea es una planta que se la describe dentro de la toxicología, no por la ingestión directa, sino que en realidad hubo una epidemia de intoxicaciones por ingesta de miel producida en campos de azaleas, que se lo conoce como mad honey poisoning, ¿sí? Y es un envenenamiento eh, por consumir esta miel que contiene un principio activo que se encuentra en el néctar de la azalea, que es la grayanotoxina. También actúa sobre canales voltaje dependientes de sodio, puede generar cuadros de hipersalivación, parestesias, vómitos, hipotensión, arritmias, síncope, debilidad muscular, ataxia, convulsiones. El tratamiento es un poquito como lo que hablábamos anterior: sintomático, monitoreo, evaluar arritmias, este, y bueno, tratarlas en función de lo que encontremos. Eh, Digital y glucósidos cardíacos. Eh, y acá vemos una foto de Williams Whiting, que es el médico que descubrió los principios activos de esta planta, de estas flores que se las llamaban dedaleras o lirio del valle o digitalis. Allá en el 1785 se la utilizaba para el tratamiento de la hidropesía, que era, se llamaba esto a los edemas en las piernas, que, bueno, estaban relacionados con los síntomas de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Estos edemas por congestión. Los glucósidos cardíacos o esteroides cardíacos tienen la particularidad de eh, bloquear la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto, como el digital, lo que va a producir es el aumento del calcio citosólico, y de este mecanismo generan su efecto farmacológico buscado cuando se lo utiliza como un medicamento, que es aumentar la contractilidad y reducir la frecuencia cardíaca, como en un paciente con una fibrilación auricular y falla de bomba. Este, pero en altas concentraciones van a producir arritmias, ¿sí? Algunos de los síntomas tempranos de la intoxicación digitálica tienen que ver con náuseas, vómitos, diarrea, hay malestar general, eh, y pueden evolucionar a arritmias que tienen que ver con las bradiarritmias, que puede ser tanto una bradicardia sinusal como un bloqueo auriculoventricular, y pueden llegar hasta un paro cardíaco. El tratamiento es el monitoreo cardíaco, se puede dosar la digoxina, es fundamental medir el potasio y la función renal en estos pacientes, porque justamente la bomba sodio-potasio ATPasa se bloquea cuando se encuentra en esta forma conformacional que se encuentra abierta hacia el espacio extracelular, esperando recibir un potasio para poder ingresarlo. Entonces, cuando se encuentra en esta conformación, aparece el digital y bloquea la bomba. Entonces, algo que solemos hacer para evaluar y tratar a estos pacientes y reducir la toxicidad es evitar la hipocalemia, y además
mantener en el límite superior, mantener en el límite superior el potasio para mantener la menor cantidad posible de bombas bloqueadas. Se puede utilizar carbón activado para reducir la absorción, y algo que existe son anticuerpos FAB, antidigital, para bloquear la toxicidad de la toxina, ¿sí? O de la digoxina. Igual acá no los tenemos disponibles. Bueno, estos son los lirios del valle. Acá, a nivel de la ciudad, una planta que tiene glucósidos cardíacos es el laurel de jardín o adelfa, que es el Nerium oleander. Es muy común encontrarlo en forma ornamental porque es una planta que tiene unas flores muy lindas y que suelen estar floreados en todas las estaciones, así que se lo suele utilizar mucho en los canteros y en las entradas de las casas. Es altamente tóxico y tiene gran cantidad de glucósidos cardiogénicos. Además de la delfa, hay otras plantas, Urginae, Elevorus, que también tienen estos glucósidos cardiogénicos. Después, dentro de las plantas, lo que conocemos como plantas ornamentales, vamos a tener un gran grupo de plantas que se las encuentra dentro de la familia de las aráceas, ¿sí? Las aráceas tienen la particularidad, de este, podemos encontrar dentro de esta familia de aráceas los potus, las orejas de elefantes, las calas, Phyllodendrum. Son plantas que tienen como principio activo oxalato de calcio, y este oxalato de calcio lo que va a hacer es producir fenómenos inflamatorios muy importantes, más cuando se los expone a nivel de las mucosas. Eh, Así que cuando alguien mastica la hoja de una arácea, lo que va a sentir es ardor, una gran salivación, dolor, estomatitis, puede producir disfagia, si se frota los ojos, conjuntivitis. Si esto llegase a broncoaspirarse, ir a la vía aérea, puede generar hasta inflamación a nivel de la glotis. El tratamiento es de soporte, se puede utilizar antihistamínicos y corticoides, y si llega a haber inflamación conjuntival, es de buena práctica que lo evalúe un oftalmólogo. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de las plantas que pueden producir esto. Otra de las dermatitis por vegetales se produce por la ortiga. La ortiga tiene esas pequeñas espinas que son como agujas hipodérmicas, que lo que tienen son gran cantidad de acetilcolina, histamina y serotonina, y cuando uno las roza, funcionan como agujas hipodérmicas que se inyectan y a nivel subcutáneo liberan estos principios activos y generan cuadros histaminérgicos, ¿sí? Como abones o, o, este, o edemas locales. La ruda es otra de las plantas que solemos encontrar también en las casas, se las suele asociar con como que combaten las malas ondas. Uno de los usos que tenían era como bronceador casero, eh, y además se lo utilizaba como emenagogo para producir abortos caseros. Tiene como principio activo la hidroxicumarina. Esta hidroxicumarina es la que va a generar las quemaduras a nivel de la piel porque produce intermediarios reactivos de oxígenos cuando se expone a la radiación ultravioleta, y además produce un efecto anticoagulante que favorece el desarrollo de hemorragias. La rutina
produce contractura del músculo liso, y esto puede generar estas contracciones uterinas que llevan al desarrollo de abortos. Eh, Podemos llegar a ver fibrilaciones de otros músculos, músculos de la lengua, y pueden llegar a ser cuadros peligrosos porque a veces un aborto asociado a un estado de anticoagulación puede llegar a producir grandes hemorragias. Cuando se la ingiere puede producir gastroenteritis, y cuando se lo utiliza como bronceador casero puede producir eritema y necrosis. Como tratamiento podemos utilizar carbón activado, sin duda que si se expuso en la piel, lavado por arrastre de la piel, y como toda cumarina, la vitamina K va a ser un antídoto. Es común la ingesta de caña con ruda el 1 de agosto este, para evitar los resfríos del fin del invierno. Y el chile, que si no me equivoco es el último de los que vamos a ver, que es el Capsium annuum, tiene como principio activo capsaicina, que lo vamos a encontrar en la pimienta de cayena. También vamos a encontrar la capsaicina en el spray de pimienta, que se usa como para la defensa. La capsaicina lo que hace es liberar el neuropéptido P de las fibras sensitivas C, y esto es un mecanismo para el desarrollo de dolor. Pero lo que tienen es que cuando la capsaicina se la utiliza en forma repetida, lo que hace es agotar la sustancia P, y justamente al agotar la sustancia P, termina bloqueando uno de los mecanismos por los cuales se desarrolla el dolor. Por eso que se lo postula para utilizarlo como tratamientos para, por ejemplo, la neuralgia posherpética, y por eso es que cuando uno se acostumbra a comer con picante, de pronto el picante deja de ser tan picante, ¿no? Porque se terminan agotando esta sustancia P. Genera dolor urente, puede producir náuseas, vómitos, dolor abdominal, puede producir diarrea y dolor a la defecación, ¿sí? Porque recuerden que la mucosa anal está altamente inervada por fibras sensitivas, y la capsaicina va a liberarse también junto con esa materia fecal, así que genera inflamación e irritación también cuando se defeca. Puede producir lagrimeo, dolor, conjuntivitis, blefarospasmo, suele revertir rápidamente, hay que hacer lavado en la zona expuesta, analgésicos, y lo pueden utilizar protectores gástricos. No, y ahora quedan estas dos últimas, que son eh, eh, sustancias que interactúan con circuitos metabólicos de los citocromos. La hierba de San Juan es el Hipericum perforatum, que lo que hace es, además de ser una sustancia proserotoninérgica y producir riesgo de producir cuadros serotoninérgicos, eh, lo que hace es inducir al citocromo, y de esta forma lo que hace es reducir la biodisponibilidad de otras sustancias. Ahí les dejo la lista de las que se metabolizan a través de este citocromo para que las puedan ver. Y el jugo de pomelo, que tiene bergamotina, que en forma contraria lo que hacen es bloquear la actividad del citocromo, y por lo tanto aumentar la biodisponibilidad y la duración de acción de otras sustancias. Ahí les dejo la lista de las que van a interactuar con el pomelo. Y ahora sí, esa era la última diapositiva. Muchas gracias por la atención, y les dejo mi mail para que me escriban cualquier duda o consulta. Hasta la próxima.